Bet Aderech, Casa del Camino, presenta en esta conferencia a Rab Mijael Ávila. Pues bien, Shabbat Shalom desde la sinagoga Bet Aderech en Cuernavaca, Morelos, México. Les saluda el rabino Mijael Ávila. En este día, que es un día de bendición porque estamos con vida. Es un día 5 del mes de Nisan del año 5767, conforme al calendario secular 24 de marzo del año 2007. Estamos próximos a celebrar, a gozarnos, a deleitarnos, a danzar de una manera inusitada, al recordar la liberación de la esclavitud de nuestro pueblo y la redención que el Eterno hizo con nosotros. Así que, estando próximos a vivir esta festividad de la fiesta de Pesaj, quisiera compartir en esta semana que nos corresponde la lectura del comienzo de un libro, el libro de Vaikra, ¿verdad? Vaikra, este libro que se podría traducir como "y él llamó". En esta lectura que hemos tenido en el rezo de Shaharit, ustedes han podido escuchar muchos términos que para algunos les serán familiares, para otros no. ¿Por qué? Porque a lo largo de todo este libro nos está hablando las escrituras de las ofrendas. En el español también utilizan en algunas ocasiones el término sacrificios, ¿verdad? Y por ello es que resulta particularmente esta porción, si uno no entiende, si uno no está familiarizado con los sacrificios, con los korbanot, en el hebreo, resulta difícil el estar prestando atención, porque la mente puede estar divagando por causa de no entender completamente la lectura. Así que, dado que en este libro nos habla acerca de los korbanot, y que esta palabra korban al español resulta difícil traducirla. En la mayoría de las ocasiones la traducen como sacrificio, en otras ocasiones la traducen como ofrenda, pero etimológicamente la palabra korban procede del hebreo karab, que en algunas ocasiones la mayoría de los rabinos emplean el término karab para denotar al español lo que vendría a ser acercar. Entonces, por favor, concentrémonos que cuando estamos hablando de estas ofrendas, me gustaría utilizar más el término ofrendas más que sacrificios. Estas ofrendas, en realidad el propósito que tiene el Eterno es justamente acercar a su pueblo a Él. ¿Con qué finalidad? Bueno, pues quisiera yo invitarles a considerar. Les voy a hablar de 7 tipos de korbanot, y dado que ya he profundizado en estos korbanot, en estas ofrendas en los años anteriores, en esta ocasión quisiera yo reflexionar al respecto de un korban que les voy a mencionar, pero no sin antes traerles a memoria los 7 korbanot que hemos compartido en otras ocasiones. Presten atención, por favor. El primer korban, el primer acercamiento hacia el Eterno, es el korban de Olá. Nada más los voy a mencionar ahorita, voy a volverlos a retomar para que los entiendan. El primero de ellos es Olá. El segundo es Hatat. Entonces tenemos Olá, tenemos Hatat. Tercero es Sebach Shelamin. El cuarto es Asham. El quinto es Minjá. El séptimo es Sebach Atodá, que es el que me voy a ocupar en esta ocasión. Entonces, espero que se los hayan memorizado. Olá, Hatat, Sebach Shelamin, Asham, me faltó el Miluim hace rato mencionarlo, Minjá, y el séptimo, Sebach Atodá. Voy a explicarles cada uno de ellos a grandes rasgos sin profundizar. El primero de ellos, Olá. En el hebreo, la letra Ayin, Lamet y Hei. Olá, que hace alusión a un sacrificio que traducen al español como ignio, esto es, por medio de fuego. Y que su etimología en el hebreo es la palabra Alá, que justamente hace una alusión a subir o a ascender. Y justamente de esta palabra Alá es donde procede para la mayoría de personas que profesan la religión del Islam,
y mencionan a su Dios como Alá, justamente. Es esta etimología la que da origen al nombre. En el libro de Levítico capítulo 1 verso 3, en esta perashá, dice: si su ofrenda, si su corbán fuere olá, esto es una ofrenda ígnea de ascensión, dice: vacuno, macho sin defecto, lo ofrecerá, de su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Hashem. Ok, entonces el primero es olá, que hace alusión a un sacrificio que medie el fuego. Segundo, el corbán de hatat, que en el hebreo lo componen las letras Het, Tet, Alef, Tau, y en algunos casos le ponen la letra Hei. Este sacrificio hatat es el sacrificio que se lleva a cabo, o la ofrenda por el pecado, la ofrenda por el pecado. ¿Qué quiere decir esto? Era el deseo de reconciliación del hombre para con el Eterno, y a través de esta ofrenda, el hombre, habiendo cometido una falta, una transgresión de la Torá, se presentaría delante del Eterno justamente para saciar su culpa. Levítico capítulo 4, verso 32, y dice: y si por su ofrenda, corbán, por el pecado, lehatat, trajere cordero, hembra sin defecto, traerá. Con esto podemos entender que el pecado de transgresión, que se le llama hatá, también tiene un derivado que se le conoce con el nombre de corbán olé veyoret. Corbán olé veyoret, que vendría a ser un tipo de ofrenda especial que variaría dependiendo la posición económica de las personas, y que ésta tendría que venir acompañada de una transgresión, como pudiera ser jurar en falso, entrar al Bet Hamikdash, o comer alimentos sagrados, o estando en un estado de impureza, de tumá, o no haber cumplido una promesa para con el Eterno. Todo esto estaría englobado justamente dentro de los pecados que les he mencionado, que les llaman corbán olé veyoret. Bien, el tercer tipo de corbán, de ofrenda, vendría a ser el sebach shelamim, que pudiéramos entender un poquito a qué se refiere, porque justamente la palabra shelamim es shelem, ¿verdad? De donde viene su raíz shalam, que quiere decir pagar o recompensar, y que de estas palabras derivadas nos viene al español la palabra shalom. Sebach shelamim, Levítico capítulo 3 versículo 1 dice: si su ofrenda sebach fuere sacrificio de paz, shelamim, si hubiere de ofrecerla esta ofrenda, corbán, de ganado vacuno, sea macho o hembra sin defecto. De ahí que en este versículo, cuando aparece este tipo de sacrificio, era una ofrenda que el hombre le daría al Cohen justamente para que él lo ofreciera al Eterno, y una parte de este tipo de ofrenda, sebach shelamim, lo comería los Kohanim que participarían de este sacrificio. Cuarto tipo de ofrenda, asham, que significaría al español la ofrenda por la culpa, ofrenda por la culpa. Y este tipo lo encontramos en Levítico capítulo 7, verso 37, lo leeremos la próxima semana. Asham, dice Levítico, Vaikra 7:37. Esta es la ley del holocausto, dice, de la ofrenda del sacrificio por el pecado hatat, del sacrificio por la culpa. Asham, ¿correcto? Ahí aparece enunciado la palabra por la culpa. Y estos sacrificios por culpa, llamados asham, nos da a entender que estaban hablando de pecados como consecuencia de traspasar ilegalmente algo. No estoy yéndome a profundizar en ellos, sino nada más entendamos que hay uno por culpa y otro que se le denomina asham, que vendría a tener un significado diferente que el de hatat. Quinto tipo de corbán, miluim. ¿Podrían pronunciarlo conmigo? Miluim, que es un corbán de consagración, que es el que se utilizaría, por ejemplo, cuando a los Kohanim los consagrarían, presentarían un corbán de miluim. Levítico 7:37. Ahí nuevamente aparece, dice: esta es la ley, la Torá del holocausto, olá, de la ofrenda del sacrificio por el pecado, hatat, del sacrificio por la culpa, asham, de las consagraciones, y aparece la palabra hebrea miluim, ¿correcto? Que sería el siguiente tipo de corbán, de ofrenda. Sexto tipo, la ofrenda conocida como minjá,
que es justamente la que da origen al rezo de la tarde, ¿verdad? Al rezo de Minja. Levítico capítulo 2, versículo 1, cuando alguna persona ofreciere corbán, oblación, la traducen al español, y en el hebreo se lee Minja, a Hashem, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre de ellas incienso. Rashi da una lectura de esto y da una explicación al respecto de los diversos tipos de ofrenda que se hacían, no con animales, sino justamente con harinas, y habían varios tipos de ofrendas minja que se le harían al Eterno. Y por último, la séptima, que es la que quisiera en este día reflexionar con ustedes. Sebaj Atodá, repitan conmigo, Sebaj Atodá, traducida como ofrenda de gracias u ofrenda de acción de gracias. Esta palabra, la cual en realidad formaría parte también de lo que vendría a ser el Sebaj Shelamim, tendría por objeto mostrar una gratitud al Eterno como consecuencia de un favor recibido. Y aquí quisiera hacer un paréntesis. ¿Por qué quiero compartir de Sebaj Atodá? Por varios eventos que he vivido en los últimos días. Quiero narrarles tres. Primero de ellos, me encontré yo con un joven que fue hospitalizado de urgencia. Lo visité en el hospital, y cuando lo vi que este joven estaba ya en la zona de recuperación, me acerqué a él, lo vi, y lo primero que noté en su rostro fue una preocupación, una culpa. Cuando yo me acerco a él, al verlo tendido en la cama, le habían operado de esta enfermedad de apendicitis, ¿verdad? Había presentado una apendicitis. La sutura que le habían hecho no era la tradicional grande, sino la habían operado a través de las nuevas técnicas. ¿Cómo se les llama? Lamparoscopía. Entonces la incisión, fueron 2 incisiones muy pequeñas. Yo me acerco con él, y lo primero que discierno espiritualmente de su vida es que tenía mucho miedo y tenía, lo más importante, culpa. Y mis primeras palabras fueron: no te preocupes, no es tu culpa, ni es culpa de tu mamá, ni es culpa de tu familia. Y cuando yo empecé a comentarle estas palabras, empecé a notar que su semblante empezó a cambiar, empezó a relajarse. Y no quisiera hablarles más. Segundo suceso, hay un varón, Ají de Beda Derech, que forma parte de la Keilah, al igual que el primero, que estando en la conferencia del día jueves, me escribe que si yo no había tenido alguna sensación al respecto de la Keilah. Mi primera contestación fue: no, yo no tuve ninguna sensación. Y contesta él por medio del chat: Y cuando me dice inmediatamente el Eterno trae a mi mente el recuerdo que sucedió una noche antes, previo al regreso a la ciudad de Cuernavaca. Nos encontramos en la ciudad de New Jersey, ya de noche, a punto de cenar, cuando en ese momento veo yo el semblante de este joven, y el discernimiento espiritual que he podido experimentar a lo largo de este tiempo, me da como para, basándome en la poca experiencia, tener ya un sustento de decir que alcanzo yo a discernir algo al respecto de alguna persona por su semblante, por su condición espiritual. Y cuando yo lo vi, lo único que yo pude acertar con toda convicción fue decir: esta persona no está lejos de morir, no está lejos de morir. Y teniendo yo esta sensación espiritual, lo que hago es que me aíslo un poquito y me pongo a orar al Eterno para rogarle que nada malo le aconteciera. No quisiera hablar más. Tercer evento. Me encuentro yo con un rabino charlando, y me dice: ¿sabes qué, Rab? Ya no quiero decirte más, pero porque mi esposa me dice: ya no te sigues tanto al rabino con tus cosas, pero te lo tengo que decir.
de continuo experimento esta sensación de que me voy a morir, de que va a acontecer un accidente con mi vida. A lo que yo le contesto, no te preocupes, eso es normal y particularmente normal con la gente que sirve al Eterno. Esta sensación, este acecho de la muerte. Hay una conferencia que se titula así, el acecho de la muerte. Y le decía, yo también lo tengo. Y es de continuo. Esto es, no del diario, ni todo el tiempo, sino pasan días y de repente siento el acecho de que algo sobre mi persona va a acontecer. Y yo le decía, pero yo tengo una forma de tratarlo diferente a ti. Cuando tengo esta sensación de que algo está acechando mi vida, inmediatamente hago uso de la autoridad que el Eterno nos dio a través del nombre de Yeshua Mashiach, y inmediatamente reprendo espíritu de muerte que estás acechando en contra de mi vida. Te ordeno por los méritos de Yeshua que te vayas de mi vida. Y entonces cuando yo empiezo a hacer esta guerra espiritual tomando autoridad, mi espíritu se tranquiliza y este acecho de la muerte se va. ¿Por qué les platico estos 3 eventos, amados? Por una razón. Porque si bien es cierto, estamos semana a semana leyendo lo que en la Torah está escrito. Mucho de lo que está escrito, nuestro pueblo no tiene la posibilidad de llevarlo a cabo. Y no tiene la posibilidad de llevarlo a cabo porque simple y sencillamente el Bet Hamikdash no está en pie. El Santo Templo no está en pie. Acaeció el Jurban, la destrucción de nuestro Santo Templo, y por lo tanto, habiendo tenido una enorme riqueza espiritual a través de las enseñanzas plasmadas en el libro de Vaikra, en el libro de Devarim, en el libro de Shemot, al respecto del plan perfecto del Eterno y cómo se mueve el mundo físico a partir de una demostración espiritual simbólica de lo que se llevaba a cabo en el Santo Templo. Hoy en día no tenemos la oportunidad de hacer un alto en nuestra vida y no nada más leer la Perashá, sino además vivirlo. Y vivirlo con tal intensidad que en el momento en el cual cualquiera de nosotros tuviera el privilegio de ver el Bet Hamikdash, el Santo Templo de pie, ¿cuántas cosas de nuestra vida cambiarían? ¿Cuántas veces, amado o amada, te has preguntado si después de haber tenido un riesgo sobre tu vida, qué es lo correcto para con el Eterno hacer? ¿Cuántas veces le has dicho al Eterno, oye, acabo yo de pasar por una operación, por una enfermedad, y qué es lo que yo debo de hacer ahora en gratitud para contigo? Venías manejando y de repente tuviste algún percance con el vehículo, diste vuelta como el joven que les estaba yo platicando, ¿y qué es lo correcto hacer en ese instante? ¿Cuántas veces nos podríamos preguntar, qué hago después de que el Eterno me dio una bendición de haber obtenido el pase para una escuela, algún colegio de mis hijos? ¿Cuántas acciones de gracias pudiéramos estarle ofreciendo al Eterno si el Santo Templo estuviera hoy de pie? Por ello es que, dando lectura a Rashi, uno de los más grandes comentaristas de la Torah, él dice al respecto de este tipo de Corbán, el Sebach Atodá, la ofrenda de gracias. Él dice que este Sebach Atodá se efectuaba cuando una persona tenía un viaje, el cual le tocaba embarcarse en alta mar, y después de haber transitado por varios días en el mar, desembarcaba y llegaba con bien, y entonces lo primero que hacía es Corbán Atodá. No nada más eso, aquellas personas que tenían la necesidad de hacer un viaje largo y tal vez pasaban por el desierto. ¿Cuántas personas se van de México a Estados Unidos caminando por el desierto y el Eterno les permite llegar con bien? Si hubiera estado en pie el Bet Hamikdash, Corbán Atodá o Sebach Atodá hubiera sido lo correcto que se llevara a cabo. Dice Rashi, si una persona estaba encerrada en prisión y alcanzaba su libertad, Sebach Atodá. ¿Se dan ustedes cuenta? Sebach Atodá. Ahora bien, amados, ¿cuántas veces vivimos eventos
traumáticos como una enfermedad, como un viaje con riesgos, con peligros, como un accidente casi fatal. Y lo primero que nos preguntamos es, ¿estamos bien en nuestra vida para con el Eterno? ¿O es que acaso que el Eterno nos quiere hablar al respecto de algo? Y retomo la enfermedad. Vayamos al libro de 2 de Corintios capítulo 11, versículo 22. 2 de Corintios 11, 22. Perdón, 24. Y está hablando Rab Shaul, incorrectamente conocido como Pablo. Dice, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. Verso 25. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. Verso 26, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Verso 27, en trabajo y fatiga, y aquí es a lo que voy, en muchos desvelos, con hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Verso 28, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las keilot, las congregaciones. Verso 29, noten bien, ¿quién enferma y yo no enfermo? Y esta pregunta es muy interesante porque retomo el caso del joven que estando en recuperación, el sentimiento que yo veo que él tiene de culpa, que muy probablemente no estaba consciente ni siquiera él. La pregunta es, ¿acaso algo mal hice y por eso me sobrevino una enfermedad? Amados, debemos de entender sobre todas las cosas que un acontecimiento puede suceder porque simple y sencillamente estamos en un cuerpo corruptible, porque vivimos en un mundo físico y que no necesariamente una enfermedad o un accidente, un percance, una situación de peligro va a tener ocasión de que nos hayamos portado mal para con el Eterno y nos haya sucedido. No, amados. No, amados. Y la segunda razón pudiera ser que alguno de esos eventos que he compartido con ustedes, pues sí, tuviera el Eterno un propósito en especial para dárnoslo y encontrar una enseñanza. Pero siempre nos deberíamos de preguntar, ¿es que acaso yo algo mal hice? O lo segundo, descansar y decir, estoy en este cuerpo corruptible. Y amados, no sé qué tan conscientes estén, pero tarde que temprano, Hasbe Shalom, veremos que nuestra familia se muera, ¿verdad? Que el Eterno lo retrase, pero que tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus familiares amados partan para con el Eterno. Y en ese momento, ¿qué vas a decir? ¡Ay, es que algo mal hizo! En esta vida, amados, tenemos que vivir. Y la vida en sí mismo conlleva tanto momentos agradables y felices como aquellos que son propios de vivir en una sociedad en la cual conlleva riesgos. Y muchas veces te preguntas, pero ¿por qué si soy hijo del Eterno, por qué me pasa esto? Imagínense, Rab Shaul, un rabino preparadísimo, y que se parara enfrente de ustedes y les dijera, he sido azotado con varas, y la gente preguntándose aquí, algo mal hizo. Estuvo como náufrago en alta mar, se ha de haber portado mal. En peligros de ríos, le dijimos que no se fuera. En peligros de ladrones, ya ves por qué sales tan tarde. Peligros de los de su nación, ¿por qué te llamas judío? Peligros de los Meshachim. Peligros de los gentiles. Pónganle lo que quieran. Peligros en la ciudad. Estaba muy lleno el metro. Peligros en el desierto, no llevabas botas. Peligros en el mar, ya ves, te dije que te fijaras en dónde estaban los salvavidas. Peligros entre falsos ajim. Y dice, ¿quién enferma y yo no enfermo? Amados,
las enfermedades, los momentos complicados y difíciles, aún los mismos accidentes, no necesariamente tienen ocasión de que nos hayamos portado mal para con el Eterno, sino tienen que suceder. ¿Por qué? Porque estamos en una vida que conlleva tanto lo bueno como la consecuencia de vivir en un cuerpo corruptible. Entonces le dije yo al joven, le digo: Hazel, quiero decirte algo, ni tú eres culpable, ni tu mamá es culpable, ni tu familia es culpable. Tienes un cuerpo corruptible y por lo tanto se degrada con el tiempo, se degrada con los años. Así es que Haz Shalom, pero algún día verás a tu familia que esté en condiciones semejantes y no necesariamente vas a tener que llevar el peso de la culpa como consecuencia de decir es que algo mal hice. Pero no cabe duda que de todo hay enseñanza, de todo hay aprendizaje. Pero lo más importante es que detrás de estos eventos, amados, había algo que usaba nuestro pueblo, dado por el Eterno, para agradecerle a Él. Sebaj Atodá. Un perfecto ejemplo, y que cuando yo estaba estudiando la palabra justamente Sebaj Atodá, me dio mucho gusto encontrarlo, porque esto no lo encontré en comentarios de algunos rabinos, sino que estudiando las Sagradas Escrituras me encontré con que Jonah era un perfecto ejemplo de Sebaj Atodá. ¿Se acuerdan de Jonah? Conocido al español como Jonás. Fue un hombre que el Eterno lo llamó y que dijo: pues sí quieres que te sirva, pero mira, ay, qué pesado es servirte, cuántos desvelos. Mira, la gente ni lo reconoce, ni da las gracias. Llegas temprano a servir al Eterno, a recoger sillas, a levantar la basura y nadie se da cuenta. ¿Para qué servir? ¿Qué sucedió? Trató de huir, ¿verdad? Y ustedes saben la historia. Sus hijos se las pueden contar. Jonah capítulo 2, versículo 9. Jonah 2:9. Jonás 2:9. ¿Y qué dice Jonás una vez que el Eterno trata con su vida? Y aquí sí, le tocó vivir un percance como consecuencia de su mal comportamiento. Aquí sí. Dice el verso, voy a leer desde el verso 5. Las aguas me rodearon hasta el alma, me rodeó el abismo, el alga se enredó en mi cabeza, pobre hombre. Descendió a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Elohim, Adonai. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de ti, Eterno, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Fíjense bien. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios. Sebaj Atodá. Aquí la palabra alabanza es justamente toda, de gracias, y la tradujeron al español como alabanza. Te ofreceré Sebaj Atodá, sacrificio de gracias, o ofrenda de gracias. Y vean lo que dice el verso 9: pagaré lo que prometí, las salvaciones del Eterno. ¿Cuántas veces, amado, te ha tocado vivir un episodio difícil? Y en ese momento has dicho: Padre, si me das, ahora sí me voy a entregar a ti por completo. Amados, yo les digo una cosa, que si han vivido situaciones complicadas, si en su economía no ha estado tan bien y le han prometido algo al Eterno y ustedes no lo han cumplido, se ha sido un desagradecido para con el Eterno. Si alguna vez te llegó un dinero y tú dijiste: este dinero voy a utilizarlo siempre para bendecir al Eterno, y cuando te llegó dijiste: ¿a mi cuenta de banco? Eterno, si tú permites que mi hijo estudie, una vez que estudie yo te voy a servir y yo te voy a esto, y no lo cumpliste, amados, estamos siendo desagradecidos para con el Eterno. Y vean cómo Jonah entendió que él tenía que acudir al Bet HaMikdash a hacer su Sebaj Atodá.
su acción de gracias. Sigamos leyendo. Más ejemplos. Viaje. Hechos capítulo 27. Geburot. Capítulo 27. Y miren lo que le tocó vivir a Rab Shaul. Que entiendan, no estaba como Jonah. Jonah sí se había portado mal y estuvo a punto de perecer. Rab Shaul no se estaba portando mal. Vean lo que dice, verso 1. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Shaul y algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta. Y se embarcaron en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia. Zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Shaul, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Iba enfermo. Y haciendo vela desde allí, navegaron a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia, y hallamos allí al centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia. Nos embarcó en ella, navegamos muchos días despacio, y llegando a duras penas frente a Gnido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón. Ahora, pongámoslo esto, por favor, amados, en un terreno actual para nosotros. Si él está hablando de una embarcación, cuando pudieras estar realizando un viaje o un traslado en un avión, en un vehículo, en un transporte público, a final de cuentas, amados, Rab Shaul, por cuanto estaba en este cuerpo y en este mundo, le tocaba vivir tanto lo bonito como también la consecuencia de estar interactuando con circunstancias y con personas, con el ambiente. Entonces dice que apenas llegaron. Ustedes se imaginan en una embarcación, digo, ¿en qué situación vivirían más estrés? Sería difícil compararlas, pero imagínense un accidente automovilístico, en un avión o en medio del mar. Sería complicado compararlas, pero a final de cuentas, amados, Rab Shaul tuvo que vivir estos episodios, y no por ello necesariamente deberíamos de decir algo estuvo mal. No necesariamente tendríamos nosotros que decir es que no estaba poniéndose a cuentas con el Eterno. Por ello es que los viajes podrían traer cualquier tipo de situaciones. A eso estamos sometidos. Pero siempre tengamos en mente, si hay algo que no hemos hecho lo correcto, el caso de Jonah, y entonces sí preguntarle al Eterno, ¿qué debo de hacer? Bien. Otro, vayamos al verso 39 del mismo Geburot 27. No nada más tuvo situaciones complicadas en sus traslados, sino además, fíjense lo que le sucedió a Rab Shaul. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaban varar, si pudiese la nave. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Estaban naufragando. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Shaul, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra, y los demás parte en tablas, parte en cosas de la nave. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. En esta semana, amados, otro siervo del Eterno, hablaba yo con él y me decía: Rabino, estoy muy preocupado por ti. ¿Sí? ¿Por qué estás preocupado por mí? Por favor, cuida la forma en cómo manejas. Y cuando vienen ese tipo de advertencias, debemos de hacer un alto de todos modos en nuestra vida y reflexionar si algo estamos haciendo bien o estamos haciendo mal. No en balde. El Eterno anticipa, ¿verdad? No en balde, el Eterno anticipa. Así es que en esta ocasión fue un naufragio. Veamos otro evento. Versículo 1. Estando ya salvos, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad,
porque encendieron fuego, nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Shaul algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Se acababa de salvar del naufragio y le pica ahora una serpiente venenosísima. Verso 4. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida. ¿A quién, escapado del mar, la justicia no deja vivir? Y nuevamente la reflexión sería: ¿qué hubiéramos pensado si estuviéramos ahí nosotros? Rab Shaul, ponte a cuentas con el Eterno, ¿verdad? Sí, ya, hazte shuvá de una vez por todas, ¿no? Te pasa una y otra y otra y otra y otra cosa. Amados, el propósito de todo esto que yo les quiero compartir es que existe tanto lo uno como lo otro. Tanto un evento controlado por el Eterno para sacar de ello un beneficio, como aquellos episodios que son perfectamente naturales que vivamos por cuanto estamos en esta vida. ¿Lo entendieron, amados? Pero el resultado tanto de lo uno como de lo otro se baja toda. Se baja toda. Y sucedió. Estando en la conferencia, entonces me dice Abraham, el joven que les platicaba, me dice: Rabí, porque me pasó algo. Y le digo: no sentí nada de la Keilah, sino sentí de ti. Y le platiqué lo que había acontecido la noche previa a nuestro regreso. Y en ese momento Abraham dice: es que ayer o antier iba por el camino, me recuerda la curva por la cual habíamos pasado, todavía las calles están bastante húmedas por la nieve, se le reventó una llanta y en una curva empezó a dar vueltas el vehículo. Él dice que pudo controlarlo, y bendito el Eterno porque no venía un coche de frente ni del otro lado. Y cuando le digo yo que sí, hice una oración por él. Y fue todavía más tremendo el día de ayer, cuando estando con su mamá y con su papá, los llamo para enseñarles las fotografías de su bebé. Llamo a la esposa para enseñarle las fotografías de su amorcito. ¿Cómo le dices, perdón? Ya no me acuerdo. Las llamo, y estando enseñándoles las fotografías, les platico el incidente porque ellos no estaban enterados. Y me dice la mamá, Johanna, me dice: Rabí, es que unos días atrás yo había tenido un sueño. Y este sueño era que estaba habiendo un sepelio. Y yo me acerco con mi marido y le pregunto: oye, ¿de quién es este sepelio? Y él me dice: no te preocupes, es de un ají. Lo que no sabía es que ese ají era su hijo. Y en el sueño entonces ve que era su hijo el que estaba tendido, y empieza a clamar ella al Eterno. Yo ahora puedo decir con toda certeza: el caso de Abraham, Baruch Hashem, tuvo un motivo específico por parte del Eterno, y él ya lo reconoce. Baruch Hashem. El caso de Hazel, que estando en recuperación de su operación, le dije: Hazel, no te preocupes, no eres tú culpable, déjame orar por ti. Baruch Hashem, pude ver cómo su semblante simple y sencillamente cambió su expresión. Y ahorita con esto que les estoy compartiendo, les demuestro que Rab Shaul, siendo un personaje grande entre los grandes, vivió enfermedades, vivió percances, vivió peligros. ¿Se dan cuenta? Y no necesariamente era porque tenía una razón detrás de haberlo experimentado. Concluyendo, amados, Jeremías 17:26, otra bendición de haber estudiado esta palabra, Yirmiyahu 17:26, y dice lo siguiente: y vendrán de las ciudades de Judá, de los alrededores de Jerusalén, de la tierra de Benjamín, de la Cefela, de los montes y del Negev, trayendo corbán, dice al español, sacrificios, ofrendas e incienso, y al final dice: y trayendo sebaj. ¿Sebaj qué? A Todá, sacrificio de alabanza a la casa del Eterno. ¿Qué dice? Sacrificio de alabanza a la casa del Eterno, sebaj, a Todá.
Imagínense que tienen el percance, tienen la enfermedad y dicen, pues sí, yo aquí me quedo en mi casa. Gracias, Eterno, gracias. ¿A dónde iban a entregarlo? Al lugar que el Eterno había designado. ¿Verdad? Al lugar que el Eterno había designado. Pero es muy interesante que ese día, ¿saben cuál es? Veamos unos versículos anteriores, verso 24. No obstante, si ustedes me obedecen, dice el Eterno, no metiendo carga por las puertas de esta ciudad en el día de Shabbat, sino que santifiquen el Shabbat. Amados, si alguna gratitud tenemos para con el Eterno, es en su día, en Shabbat. En Shabbat. Se baja toda, ¿qué día? En Shabbat. Y venimos y estamos aquí. Mismor le David. Agradeciéndole con toda nuestra alma. ¿Saben qué es agradecerle con toda nuestra alma? Con todo lo que somos. Con nuestra boca, con nuestro ánimo, con nuestros brazos, con nuestras manos. Agradezcámosle al Eterno, amados, en Shabbat. Salmo 50, 23, Teilim 50, 23. Dice ahí, verso 22, entiendan ahora esto, los que se olvidan del Eterno, no sea que les despedace y no haya quien los libre. Lo repito, entiendan ahora esto, los que se olvidan del Eterno, no sea que les despedace y no haya quien los libre. Verso 23, el que sacrifica alabanza, Todá, me honrará, y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación del Eterno. La salvación del Eterno se baja Todá. Y para finalizar le decía yo a Abraham, lo mismo se los digo a Hazel, a los padres de Hazel, lo mismo se los digo a los padres de Abraham, lo mismo se los digo a Samaj, y lo mismo les puedo decir a cualquiera de ustedes que han recibido alguna bendición de parte del Eterno, tanto en salvar su vida como en bendiciones económicas. Amados, es necesario que entendamos que si bien es cierto el Bet HaMikdash ya no existe, una gratitud tendremos que demostrarle al Eterno. Yo le decía a Abraham, yo no sé cómo se lo vas a agradecer al Eterno. ¿Le vas a dar más horas de trabajo a él? ¿Le vas a dar una ofrenda especial económica? Porque también consistía el Sebaja Todá en darle ofrenda económica al Eterno. Yo no sé si vas a darle, no sé, pero tienes que entender una cosa. Tienes que agradecérselo al Eterno. ¿Han recibido alguna bendición? Amados, no se olviden de demostrárselo al Eterno con todo lo que somos, con nuestro tiempo, con nuestra economía, con nuestro intelecto, con nuestra disciplina, con nuestra decisión. Desde la sinagoga Bet HaDerech en Cuernavaca, Morelos, México, se despide el rabino Mijael Ávila, deseándoles Shabbat Shalom. Escuchaste a Rab Mijael Ávila. Para conocer más de sus conferencias, visita la página betadrej.com. Síguenos en las redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter. Búscanos como Mijael Ávila. Si deseas adquirir alguna conferencia o estudio particular, escríbenos al correo mijael@betadrej.com. Shalom Alejem.